Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Vamos a meternos seguramente al 100% en lo que tiene que ver con el mercado de pases, con algunas noticias que ya se conocen, pero me parece apropiado dar más detalles de algunas cuestiones que se fueron dando durante estas últimas semanas. No porque no están claras, sino porque en el canal no las he mencionado a grandes rasgos, y además algunas de estas situaciones que se dieron estarán ligadas a algunas circunstancias que pueden llegar a suceder durante el transcurso de esta semana. Última semana sin partidos oficiales de River. Ya el siguiente fin de semana, el próximo domingo, desde las 15 horas en el Estadio Monumental, el conjunto dirigido por Martín de Michelis se estará enfrentando a Lanús por la sexta fecha de la Liga Profesional en lo que será la reanudación del torneo doméstico del fútbol argentino. En este video vamos a estar hablando del jugador que se fue, del futbolista que llegó, de la figura que renovó, de otro que podría estar llegando y de la situación que se podría estar viviendo con un refuerzo por el cual River debería realizar unos trámites antes para que justamente pueda hacer una incorporación. Todos estos detalles en el día además donde dos futbolistas de River estarán representando sus respectivas selecciones en la final de la Copa América. ¡Empecemos! Vamos a empezar hablando de tres jugadores cuyas situaciones están todas ligadas una con la otra. Empecemos dando los detalles del arribo finalmente de Adam Vareiro con la camiseta de River. Después de negociaciones muy extensas, se terminó de resolver básicamente sobre el final de la semana pasada, todo de un día para el otro. El miércoles a la noche todavía no se había cerrado absolutamente nada y el jueves ya se sabía que Vareiro era nuevo futbolista de River e inclusive se hizo la revisión médica de un momento al otro y firmó su contrato profesional. También es cierto que se tardó mucho por el hecho de que el jugador estaba representando a la selección paraguaya en la Copa América y que su representante se había ido a Europa por algunos otros temas, teniendo en cuenta que representa también a otros futbolistas. Cuando Vareiro volvió a la Argentina, al igual que su agente deportivo, todo se hizo de manera mucho más rápida. Es cierto que San Lorenzo había rechazado los primeros dos ofrecimientos de River, o por lo menos había vuelto atrás a lo que en primer instancia se había llegado a un acuerdo, porque recordemos que River y San Lorenzo habían llegado a dos acuerdos previos e inclusive uno de ellos estaba compuesto por una negociación entre cuatro equipos: Necaxa, Banfield, San Lorenzo y River. Después esto quedó todo totalmente en el olvido, porque de hecho el jugador de Banfield que iba a ir a San Lorenzo es nuevo jugador de Boca y finalmente el equipo mexicano, el Necaxa, le va a terminar comprando a River el pase de paradera por medio de dinero, que era lo que estaba establecido en el contrato de transferencia. Después es cierto que si se hacía esta negociación entre los cuatro equipos, no había necesidad de que el equipo mexicano le diera a River dinero, sino que le iba a perdonar la deuda a Banfield. Pero por lo pronto todo eso quedó a un lado y se llegó a un acuerdo final. Unos números quizás un poco exagerados por lo que significa Vareiro, pero por lo pronto, teniendo en cuenta que era el delantero que siempre quiso de Michelis y que la dirigencia ha ido a buscar durante todo este mercado, no querían que sucediera lo mismo que pasó en el mercado de enero, donde River fue a buscar a Lucas Salario, a Rafael Borré, a José Manuel López y a Luciano Rodríguez y no pudo traer a ninguno. En esta oportunidad, el primero fue Vareiro y cumplieron el objetivo de contratarlo. River abonará en total alrededor de $5.800.000. Es un número bastante importante. Ese monto igual no es todo para San Lorenzo. Al Ciclón le terminará quedando alrededor de 4,5 millones de la moneda estadounidense. River paga 2,5 millones ahora en un solo pago, más los impuestos. Ese millón extra es todo de impuestos, teniendo en cuenta también un número que le corresponde al propio jugador y a su representante, y después los 2 millones restantes que le entrarán a San Lorenzo serán mediante bonos y objetivos a cumplir en el transcurso de la estadía de Vareiro con la camiseta de River. Por lo pronto es un jugador que no sé si va a ser titular en el primer partido, pero yo creo que tiene muchas posibilidades, teniendo en cuenta que la participación de Borja, que es el centroatacante titular del más grande, termina hoy en la Copa América. Le van a dar una semana de vacaciones y el próximo domingo no va a estar a disposición, así que veo lógico, si de Michelis quiere jugar con una referencia de área, que el paraguayo sea quien esté desde el inicio en el cotejo contra el Granate.
El siguiente jugador del que voy a hablar es Paulo Díaz y uno se preguntará ¿por qué está ligado el chileno a Vareiro? Ahora voy a estar contándoles absolutamente todo, pero para comenzar me parece apropiado dar los detalles de lo que fue la renovación del defensor central. Es cierto que esto ya sucedió la semana pasada, Paulo Díaz es elemental para De Michelis y si bien es verdad que no reúne el consenso del 100% de los hinchas de River, la verdad es que no podía el más grande dejar ir a su mejor defensor durante este 2024. Si River quiere deshacerse de algunos zagueros, me parece totalmente óptimo y correcto. Ahora, no podés vender a tu mejor central y dejar a aquellos que no rindieron. Después veremos si Paulo Díaz a fin de año tiene o no que seguir. Pero si hay que dejar de lado a algunos futbolistas de la actual plantilla, estos tienen que ser los que no han tenido buen rendimiento. Estoy hablando de Héctor David Martínez, de Leandro González Pires. Lo de Ramiro Funes Mori es cierto que es un caso aparte porque es muy físico, pero igual está claro que si hay que dejarlo salir adelante que a Paulo Díaz, obviamente en este momento es una decisión acertada. Y por lo pronto River hizo un esfuerzo económico bastante importante para que el chileno siguiera. Es cierto que el dinero que le han ofrecido ahora, que es muy superior a lo que tenía en su antiguo contrato, no está ni cerca de lo que le ofrecía el conjunto de Arabia Saudita, pero aún así, para lo que es el fútbol argentino y el fútbol sudamericano, Paulo Díaz tendrá un vínculo con River muy pero muy oneroso. Además de prolongar su contrato hasta el 31 de diciembre del 2027, es decir, tiene vínculo con River por 3 temporadas y media más, el futbolista nacido en Chile, al jugador le aumentaron el valor de su cláusula de rescisión. Es cierto que este número es poco porque se aumentó de 8 a 10 millones de dólares, pero por lo menos a River, en caso de que aparezca otro equipo del Medio Oriente en búsqueda del jugador en cuestión, le corresponderá un poco más de dinero de lo que le hubiera correspondido en este mercado. La realidad es que River no quería salir apresurado a buscar un defensor central si es que el conjunto del Medio Oriente hacía uso de la cláusula por Paulo Díaz. Es cierto que todavía está en carpeta Germán Pesela y no se sabe lo que va a pasar con el defensor de la selección argentina, pero por lo pronto, como dije, Paulo Díaz es fundamental para el entrenador y en River querían asegurárselo por lo menos hasta fin de año. ¿Y por qué Paulo Díaz y Adam Vareiro están ligados a quien puede llegar a ser un posible refuerzo de River durante esta semana, que es Luciano Rodríguez? Porque con la llegada del atacante paraguayo, el más grande ya ha ocupado los 6 cupos, valga la redundancia, que tiene para futbolistas nacidos fuera de la Argentina. O River ya tiene 6 extranjeros en la plantilla, solo 5 pueden firmar planilla en cada uno de los partidos, pero por lo pronto no se puede traer a nadie más, por lo menos hasta que suceda lo que les voy a contar ahora. ¿Quiénes son estos 6 extranjeros? El recientemente refuerzo Adam Vareiro, los uruguayos Agustín Santana, Sebastián Boselli y Nicolás Fonseca, Paulo Díaz, jugador chileno, y obviamente Miguel Ángel Borja, futbolista colombiano. Como Paulo Díaz y Adam Vareiro llevan más de 3 años en el fútbol argentino, es decir, realizando tareas laborales en el país, porque para un futbolista jugar partidos y entrenarse es su trabajo, ya pueden obtener la ciudadanía argentina. Y jugador que tenga doble ciudadanía, es decir, la argentina y la de su país de origen, no ocupa cupo de extranjero. Es cierto que esto es algo que en River van a tener que resolver en el corto plazo, no solamente inclusive para traer a Luciano Rodríguez, porque si Vareiro y Paulo Díaz los dos logran obtener la doble ciudadanía, esto no solamente abriría las puertas para la llegada del atacante uruguayo, sino que también River podría incorporar un jugador extranjero más, y ahí es donde aparece un abanico de muchísimas posibilidades. Es verdad que con la llegada de Luciano Rodríguez, de Valentín Gómez y del otro futbolista que voy a estar contándoles dentro de un rato, River ya tendría todos los refuerzos en primera instancia, por lo menos para enfrentar a Talleres. Después, si el equipo avanza y llega a los cuartos de final de la Libertadores, ahí no descarto que venga algún jugador más. Esto siempre y cuando no se vaya algún futbolista que De Michelis considere titular, porque por lo pronto, si Barco no se iba, el jugador que voy a estar mencionando después no iba a ser
refuerzo de River, o por lo menos no lo iban a buscar en este mercado de pases. En el caso de Luciano Rodríguez, River estaría comprando un porcentaje de la ficha, entre 7 y 8 millones de dólares pondrá el equipo de Núñez. Recordemos que el delantero ya fue buscado por el Millonario en el principio de este mercado de pases, pero como el jugador ya había arreglado su transferencia al Girona de España, obviamente desde el conjunto de Núñez se habían bajado de la negociación. Teniendo en cuenta que se cayó totalmente la posibilidad de que se vaya a Europa, River volvió a la carla y Luciano Rodríguez no formó parte del Liverpool uruguayo, el equipo dueño de su pase, este fin de semana en el partido contra Rampla Juniors. Es decir, está todo dado como para que en el inicio de esta semana se pueda dar su transferencia al conjunto más grande del fútbol sudamericano. Y finalmente también se terminó de confirmar la partida de Ezequiel Barco al fútbol ruso. Un fútbol un tanto exótico, no porque River no haya vendido nunca a un jugador allí. De hecho, en su momento Fernando Cabenagui partió hacia el mismo equipo donde va a ir ahora Ezequiel Barco. Sebastián Driussi también fue incorporado por el Zenit de San Petersburgo, conjunto de Rusia, pero quizás hoy parezca algo extraño que un futbolista, para dar el salto hacia el fútbol europeo, vaya a un conjunto de ese país, porque los equipos rusos no están pudiendo, por disposición de la UEFA, competir a nivel internacional, ni en Champions, ni en UEFA Europa League, ni Conference League. Por eso mismo parecería algo extraño en primera instancia. Sin embargo, si bien es cierto que Barco en ningún momento empujó su salida, el dinero que le va a ingresar a River es muy pero muy bueno, lo que ya de por sí convierte a Barco en una de las 10 ventas más caras de la historia del club. Es cierto que Barco había sido una de las compras más caras de la historia de River. Sin embargo, con la oferta que llegó hace aproximadamente una semana, faltaban definir algunos detalles como para que finalmente se confirmara su traspaso, pero no había manera de rechazarla, a menos de que Barco hubiera confirmado que quería seguir en River y en Argentina, pero como esto no sucedió, la dirigencia dio el paso hacia adelante. River en su momento gastó primero 4 millones de dólares en el préstamo por 2 años del jugador en cuestión y posteriormente 7 millones de dólares en hacer uso de la opción de compra, es decir, gastó 11 millones de dólares en total en Barco. Es cierto que todo este dinero todavía no fue abonado porque al jugador que estaba en el Atlanta United, River lo iba a terminar de pagar a mediados del 2026, es decir, parte del dinero que recibirá servirá también como para terminar de pagar al futbolista. ¿Cuánto estará recibiendo? 16 millones de dólares. Después, todavía falta por confirmar cuánto dinero corresponde a este primer pago, que me parece que eso era lo esencial. River quería recibir mucho dinero en este momento y después, en una poca porción, lo que restaba para completar la totalidad del traspaso. Barco es un futbolista que en estos 2 años y medio con la camiseta de River ha rendido en algunos partidos, pero me parece que nunca ha terminado de consolidarse al 100%. Nunca ha terminado de ser ese jugador que se hiciera cargo del equipo. Tuvo su enorme momento en el primer semestre del 2023. Está claro que es un jugador que individualmente tiene unas virtudes y unas condiciones bárbaras, pero por lo pronto me parece que su transferencia hoy por hoy no va a ser una de las salidas que más hayan impactado en el club. Y el jugador que vendría para su reemplazo es un futbolista muy joven. Yo no voy en este video a dar una opinión de si me gusta o no Gianluca Prestiani, que es el jugador por el cual River ha iniciado gestiones formales para reemplazar a Barco, pero me parece que reemplazar a un jugador que, si bien no era titular en River, tenía 25 años y muchos partidos en el Lobo, con un futbolista de 18 años que en el fútbol europeo, en el Benfica más precisamente, solo jugó 3 minutos en un partido, y no sé si sería lo ideal. Es cierto que River no estaría poniendo una enorme cantidad de dinero para contratarlo, porque lo traería a préstamo por 12 o 18 meses, con un cargo, es cierto, la cesión tendría que ser pagada por alrededor de $500.000, y después sí con una opción de compra más importante. Hay que tener en cuenta que a principios de este año se terminó de confirmar la partida de Prestiani y de Vélez al Benfica a cambio de 9 millones de euros. No digo que el equipo portugués quiera recuperar la totalidad del dinero que invirtió en su momento, pero no le van a poner una opción de compra, por ejemplo, como la que tiene River con Gattoni y el Sevilla, que es de 3,5 millones de dólares. Me imagino que la opción de compra de Prestiani como mínimo rondará 7, 8 o inclusive sí los 9 millones de euros que pusieron en su momento.
Es un jugador muy joven, es un futbolista que cuando jugó en Vélez tenía tan solo 16 y 17 años y llegó a disputar 30 partidos en el equipo de Liniers. Fue parte de ese conjunto que tuvo que pelear el descenso, pero en general Prestiani siempre mostró absolutamente todas condiciones positivas como para dar el salto rápido hacia Europa. De hecho, fue muy veloz luego de su debut en primera, el tiempo que estuvo jugando en la máxima categoría de Vélez para después partir hacia el fútbol europeo. Repito, no sé si el jugador que yo traería, porque en definitiva River necesita hoy por hoy futbolistas que cambien la ecuación, pero también mencioné que no iba a dar mi opinión porque quiero todavía que se confirme al 100% su transferencia. Es un jugador que virtudes tiene, que en el 1 contra 1 contra los defensores rivales es muy pero muy peligroso, pero que con 18 años casi con seguridad tardará en adaptarse a jugar con la camiseta de River. Para que se hagan una idea de lo joven que es más chico que el Diablito Echeverri. El actual jugador del más grande nació el 1 de enero del 2006, mientras que Prestiani lo hizo el 31 de enero del 2006, 30 días después. Aún así, es un jugador en el que River ha pensado desde hace un tiempo y en cuanto se oficializó la salida de Barco, las negociaciones se hicieron un poco más intensas. Y vamos ahora a hablar de un futbolista que está hoy en River, técnicamente, porque su pase pertenece al Millonario, pero que le están buscando salida, que es Augusto Batalla, un arquero que supo en San Lorenzo demostrar su mejor nivel, pero que no le salieron las cosas como tenía previsto cuando dio su primera incursión en el fútbol europeo. Y que haya tenido un paso negativo por el viejo continente no solo perjudicó obviamente al futbolista, sino también a River, porque el club de Núñez quiere ya desprenderse definitivamente de Batalla, pero claro está, al ser un futbolista surgido de las divisiones inferiores del club, quiere tener un rédito económico. Ya de por sí en su momento tenía una opción de compra en su primer préstamo en San Lorenzo de $1 millón por el 80% del pase. En ese entonces no había forma de que el Ciclón abonara ese dinero para incorporar definitivamente al guardameta. En el segundo préstamo, como River se lo volvió a dar sin cargo a San Lorenzo, no había opción de compra y cuando hubo que negociar, River no se bajó de los $3 millones, que es lo que considera que hoy vale Batalla, y cuando se decidió que se fuera a principios de años a préstamo al Granada de España, lo que se terminó definiendo es que lo que iba a haber no era una opción de compra, sino una obligación de compra de 3 millones de la moneda estadounidense, pero siempre y cuando el Granada mantuviera la categoría, es decir, se quedara en la primera división del fútbol español. Como ya sabemos, esto no sucedió. Lamentablemente el Granada descendió con Batalla en el arco y por eso el préstamo se terminó automáticamente y el jugador volvió a River. Es verdad que existe la chance de que pueda ir nuevamente a Europa, pero River, como dije recién, quiere asegurarse un dinero importante. Si no son los $3 millones, un número cercano. Obviamente River está dispuesto y abierto a negociar un número un poco menor, pero que se adecue un poco a las formas en las cuales River quiere recibir ese monto para en definitiva terminar de transferir a Batalla. El arquero quiere seguir en Europa, la idea era continuar en algún equipo europeo, pero todavía no ha llegado un ofrecimiento el cual River pueda aceptar. Es cierto que el mercado de pases del viejo continente se empezará a mover de manera más continuada durante esta semana, cuando en definitiva ya se terminó la Eurocopa, y ahí seguro podrán empezar a caer alguna que otra oferta que a River lo satisfaga como para poder vender a Batalla. Por ahora el arquero se entrena solo y está a la espera de un ofrecimiento. Y para terminar, dependiendo del momento en el cual estén mirando este video, o ya saben quién es el campeón de la Copa América, o en un ratito nada más, Argentina y Colombia en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami van a estar definiendo al nuevo rey de la Copa América. Y River tiene a los dos representantes del fútbol argentino que quedan, en realidad son 3, pero por lo pronto River con Armani y con Borja es el que más tiene. El otro es un futbolista que pasó por River, que es muy querido en el Millonario, pero que hoy pertenece a Racing, como Juan Fernando Quintero, y veremos quién termina consagrándose campeón. Es cierto que ni el arquero ni el delantero seguramente tengan participación en el partido. Armani 100% seguro, porque va a atajar el Diego Martínez, que es el indiscutible número 1 y titular del combinado albiceleste, y por el lado de Borja
A ver, no quiero descartar que un delantero no pueda ingresar si es que el desarrollo del partido no resulta ser favorable para el conjunto cafetero, pero Borja hasta el momento en esta Copa América solamente ha ingresado algunos minutos en la segunda mitad contra Panamá. Se dio el lujo igual de convertir un gol, lo hizo de penal en la victoria por 5-0, el último tanto de todos. Pero si no lo ha utilizado en la fase de grupos cuando Colombia se estaba disputando salir primero para no cruzarse con Uruguay en cuartos, ni tampoco lo utilizó en semifinales cuando justamente tuvo que verse las caras con el equipo charrúa, y veo complicado que la primera alternativa desde el banco, si es que Colombia está perdiendo con Argentina en la final, sea justamente Borja. Igual cuando estén mirando este video, dependiendo del momento, a lo mejor ya saben quién salió campeón y en definitiva si Borja ingresó o no, y si fue importante para la selección colombiana. En el caso de Armani, estará buscando nada más y nada menos que su cuarto título con la selección argentina. Ya fue parte del plantel que ganó la Copa América 2021, la finalísima 2022 y claro está el Mundial de Qatar 2022. Por el lado de Miguel Ángel Borja, más allá de haber tenido buenos rendimientos en Colombia, tuvo que tener un primer semestre espectacular en River para volver a ser citado. Inclusive si la lista no era de 26 y era de 23, existía chance de que se quedara fuera de la misma. Aún así, esperemos que los dos jugadores cuando vuelvan a River muestren un enorme nivel. Armani tendrá que pelear la titularidad con Ledesma, Borja seguramente el partido con Lanús no lo juegue porque estará muy con lo justo, pero en los cotejos ante Talleres por Copa Libertadores debería ser titular indiscutible. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, Vareiro ya es jugador de River oficialmente, Paulo Díaz ha renovado su contrato y Luciano Rodríguez es el delantero que se está buscando en este periodo de transferencias. Sin embargo, para que llegue, deberá sí o sí el más grande dejar de ocupar un cupo de extranjeros, y los dos que mencioné recién, tanto Vareiro como Díaz, podrían obtener la doble ciudadanía en el corto plazo para así liberar un cupo. Después, Ezequiel Barco ya confirmaba su venta al Spartak de Moscú de Rusia. Por lo pronto, el elegido para reemplazarlo, para ocupar su lugar en el plantel de River, es Gianluca Prestiani, futbolista de tan solo 18 años, que hizo las inferiores y debutó con tan solo 16 años en Vélez y que hoy está en el Benfica. El club portugués lo cedería 1 año o 18 meses a préstamo. Y posteriormente hoy se estará jugando la final de la Copa América con Franco Armani representando a la selección argentina y Miguel Ángel Borja haciendo lo propio con el combinado colombiano. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.